Javier Muñoz. Historia. Cinco minutos han pasado las 9 de la mañana y tal como lo anuncia la cortina, está con nosotros el profesor Javier Muñoz. Le preguntaba si a pie o en auto, porque está bastante complicado con el tema de la nafta. Está muy complicado, sí. Se va a poner peor, me parece, por lo menos durante los próximos 2 días. Bien, una situación que usted me referenciaba, incluso recordamos que tiene antecedentes, no sé si absolutamente similares, pero lo que tiene que ver con la cuestión de paro, el combustible. Y de combustible, sí, tiene antecedentes. Es lo interesante de la historia argentina, ¿no? Repetimos los mismos errores paulatinamente y además en el caso particular de lo que está pasando hoy, cuando todos tienen un poco de razón, se complica aún más la situación, ¿no? La cuestión. Pero bueno, con Batista Alberdi no tenía esos problemas, por lo menos en su época, sino sí analizar, polemizar, bueno, todo lo que tiene que ver con la Constitución Nacional, el derecho y demás. Sí, correcto. Alberdi es un personaje, sí, es muy polémico, una persona polémica. Justamente nosotros festejamos el Día del Abogado, 21 de agosto, por el nacimiento de Alberdi, ¿no? Uh-huh. Y además Alberdi pertenece a lo que es la generación del 37. En Argentina planteó un proyecto de país, y es un proyecto de país interesante, que es un proyecto que se va a cumplir a partir del 80 en adelante, hasta por lo menos hasta 1916, ese proyecto. Alberdi, como decía yo, es una persona que es tucumano, vino a Buenos Aires, estudió en el Colegio de Ciencias Morales que había fundado Bernardino Rivadavia, con una vocación, yo diría, amplia, en el sentido de no solamente le gustaba el derecho, él vino, estuvieron 6 años derecho y recibirse, le costó mucho, o llevó mucho más tiempo, sino que también se interesó por la música, por decirlo de alguna manera. Su primer escrito es sobre música en el 32, y además tocó hasta en el piano de Mariquita Sánchez Thompson, ¿no? Uh-huh. Lo cual suena por lo menos interesante. Estando él en Buenos Aires, es cuando comienza a vincularse con este movimiento, la generación del 37, con el salón literario, con lo que va a ser la nueva Argentina. Y en sus escritos sobre derecho, en este fragmento preliminar del estudio del derecho, que va a ser, es donde comienza a plantear estas primeras ideas del pensamiento político que va a tener Alberdi, que justamente es sobre la nación, sobre la Constitución, etcétera. Si nos tenemos que ubicar en el tiempo, estamos hablando del periodo de Rosas, o básicamente lo que es, o podemos llamarlo el rosismo, con algunas restricciones a las autoridades, pero en esta república o confederación argentina caótica, Rosas va a significar de alguna manera el mensaje del orden. Obviamente es un orden basado en una autoridad suprema, en la mazorca, y un orden que sería altamente cuestionado, que si bien es hegemónico con respecto a lo que es la provincia de Buenos Aires, es dictatorial con respecto al interior. Claro. Ahora, esto también significó una posición de revisión de lo acontecido anteriormente, que es lo que va a hacer Alberdi. Y Alberdi plantea en sus 2 grandes escritos, que es Bases y puntos de partida para la organización política de la Argentina, y el otro, que es el sistema rentístico de la República Argentina. Fíjese que hay problemas actuales y vigentes, y esto está escrito en el 52, el primer escrito, y en el 54, el segundo. Nos hace pensar de alguna manera que tanto Alberdi como la generación del 37 buscan una instancia superadora. Yo diría que la generación del 37 es ecléctica, en tanto busca lo mejor de los unitarios y lo mejor de los federales. Consecuencia de esto son algunos tips que van a llevar al pensamiento alberdiano a enfrentarse a la realidad. Así como la Constitución del 26 había sido una constitución que desde el punto de vista formal cumplía los requisitos, era una constitución escrita, era dogmática, etcétera, pero había planteado la unidad de régimen, y esto es inviable frente a la realidad de lo que son las provincias y el rechazo de la mayoría, aunque lo aprobó el Congreso, el rechazo de la mayoría de las provincias a la Constitución del 26, justamente por su forma de gobierno unitaria, hizo que de alguna manera Alberdi replanteara esto y comenzase a mirar otras constituciones en otros lados, pero básicamente fijándose en la realidad. De ahí que tenemos en sus escritos 2 pensamientos: uno es la Constitución formal y el otro es la Constitución material.
Y la constitución formal es la que yo acabo de nombrar, es decir, bueno, Sí. hacemos una constitución, carácter formal, la hacemos escrita, la hacemos rígida o semirrígida. Ahora, el problema es, frente a la constitución material, en aquellos que tratan de ignorar el pasado histórico argentino, la realidad política del momento, y esto llevó a que fuera muy criticado Alberdi. ¿Por quiénes? Básicamente, en un principio, por los antirrosistas, cuando parecería ser que en algunos de sus escritos apoya de alguna manera el principio de autoridad que tiene Rosas. O sea, dice, sin autoridad no podemos generar políticas públicas. Lo cual es una realidad, no son las políticas públicas rosistas las que fueron más exitosas con respecto al gobierno. Sí, con respecto a las relaciones exteriores. Recordemos que San Martín le dio a Rosas su sable por la defensa de la soberanía. Pero también tenemos que pensar que cuando escribe Alberdi, base y punto de partida, lo que está escribiendo es sobre la República Posible. Y esta República Posible entiende Alberdi con una máxima que es, frente al desierto, que significa lo que es la Argentina, hay una máxima que es gobernar es poblar. Ahora, ¿en quién está pensando Alberdi cuando habla de poblar? Alberdi está pensando en una población anglosajona. Y fundamentalmente Europa, que es lo que va a quedar en la Constitución argentina cuando dice fomentará la inmigración europea. No es exactamente el texto de Alberdi, pero es fomentará la inmigración europea. Frente a un Sarmiento joven, yo digo un Sarmiento con flequillo, por decirlo de alguna manera, así, un poco más simpática, que está mirando hacia Estados Unidos, que es un país con un territorio inmenso también, despoblado, y que además tiene el mismo problema que nosotros, que es la lucha contra el aborigen, y de alguna manera embebernos en este tema que es la civilización. Yo le diría, civilización, desierto, población, no abandonar los principios de Mayo. Bueno, son algunos de los principios que Alberdi va a tratar. Pero fundamentalmente el tema de la libertad y el tema de esta república posible, que es traducido en dos aspectos. Uno, el tema de la libertad, o la libertad en general, enunciada en el artículo 14 de la Constitución. La libertad de enseñar, de aprender, de transitar libremente el territorio, de salir, de poder ejercer toda industria lícita, etcétera. Todas cosas que usted, si lo ve a lo largo de la historia o hasta hoy, esto paulatinamente y a veces de forma más abrupta es cuestionado por algunos grupos, sectores, el mismo gobierno, o limitado por alguna... Sí, directa o indirectamente. Indirectamente. Con efectos no deseados que también tiene y efectos muy positivos que también los tiene. Y por el otro lado, la república posible es tratar de asegurar, y entre comillas lo digo, a una aristocracia, muy entre comillas, insisto, que va a ser el colegio electoral, por el cual, si el sistema llegase a fallar, el colegio electoral en la elección presidencial va a salvaguardar los intereses de lo que va a ser la república por sobre los intereses particulares. Si usted se fija, todavía Estados Unidos tiene colegio electoral, de una constitución que es muy similar a la nuestra. Algunas personas que no están al ver dicen, bueno, mire, lo copió. Y él reconoce que si bien la leyó, no es una constitución copiada, porque la realidad argentina es otra. Y además Estados Unidos se divide en estados, nosotros en provincias. La conformación de estas provincias argentinas tiene una trayectoria y una historia distinta, en donde hay un respeto también por la autarquía de las provincias. Igual esta constitución sufrió una modificación en algunos puntos políticos, 21 puntos de los cuales 16 son políticos en el año 60, y después sucesivas modificaciones hasta llegar a la del 94. Con el sistema rentístico de la Confederación Argentina, que es otra gran obra, yo le diría, es quiénes van a pagar impuestos, qué se va a recaudar, qué es la renta pública, y el consejo que está diciendo, que es el no malgastar las rentas públicas, porque si usted malgasta las rentas públicas, lo que está agotando financieramente la nación, sin desarrollar la industria fabril, como usa las palabras de él, la industria fabril, la agricultura y el comercio. Y de esta manera podrán venir más inmigrantes, puesto que debe hacerse en forma rápida, y guardar los recursos del Estado para aquellos elementos necesarios que sean para desarrollar el Estado. Es la época de, pensemos en colonizar, en los canales de riego, en este tipo de cosas, en esta idea indefinida de progreso, el ferrocarril, el telégrafo, típico del siglo XIX. Claro. Y lo que tiene que ver con el exterior, lo que hoy llamaríamos como promover la inversión extranjera. También, claro, sí. La Argentina del 80, bueno, sin inversión claro, de capitales extranjeros no se hubiera podido hacer. Profesor, ¿qué recomendar para leer más allá de las obras de Alberdi, para entenderlo, Alberdi? Origen del pensamiento político argentino, sobre todo el capítulo que corresponde a Bartalier.
Y me parece también muy interesante López Urini cuando en su libro de Historia de Derecho Político. Bien, profesor, le agradecemos mucho, como siempre, su columna. Y lo esperamos el próximo jueves. Y bueno, que consiga nafta. Espero que sí. Bien, muy amable. Hasta luego. El profesor Javier Muñoz y su columna de los jueves. La Antena. Noticias interferidas.